El libro de Ruth, capítulo 1. Ya abriendo paraguas, recuerden, es un libro histórico, narrativo. No es una epístola, ¿sí? Bueno, no vamos a leer desde entrada, son 22 versículos, pero a medida que vamos avanzando, sí vamos a leerlos todos. La mayoría conoce la historia de Ruth, ¿no? Es un libro conocido. Vamos a hablar antes. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos otra vez, por permitirnos llegar a cada uno de los hermanos. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu presencia en nuestros corazones, por disfrutar de estar juntos, disfrutar de ti, disfrutar de los cánticos, disfrutar de ver a los hermanos, disfrutar ahora, aprender, recibir corrección, instrucción y las bendiciones que podemos extraer cada vez que abrimos la Escritura. Es lo que vamos a hacer ahora, así que necesitamos, Señor, tu gracia, que nos ayudes a escuchar, que tu Espíritu le aplique a nuestros corazones también, pueda dar frutos. Este libro es precioso, revela uno de los atributos más hermosos que podemos encontrar en la Escritura. Tú eres soberano, oh Dios, sobre todas las cosas, es lo que vemos aquí. Queremos que eso nos impacte también y seguramente va a incidir en nuestra manera de vivir, de contemplarte, de acercarnos a la Biblia también y a cada circunstancia que podamos vivir. Eso nos da consuelo, saber que no hay algo que se te escape a ti, sino que lo tienes todo bajo control. Gracias, Señor, por la inspiración a este libro. Lo abrimos reconociendo eso y pidiendo que tú la utilices en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, todos, la mayoría conocen la historia de este libro, ¿no? Nosotros comenzamos hoy a estudiar. Nos llevará algunos domingos, a lo mejor un domingo por capítulo. Pero es muy interesante el libro, es emocionante también, ¿no? Puedo agregar miles de adjetivos, ¿no? Tiene una trama que verdaderamente te atrapa. Es un libro corto, lo puedes así leer desde una sentada, ¿no? Todo de corrido. Pero la verdad que es una joya que incluso los no creyentes han reconocido como una joya de la literatura, ¿verdad? Desde ya digo, esto no es una novela, no es solamente, no es poesía, un mito, sino que nosotros nos vamos a acercar al libro como un relato histórico, ¿verdad? Algo que en algún momento de la historia, como dice acá, ocurrió, ¿no? Bueno, si bien está muy alejado de nuestra cultura, de nuestras costumbres, hay un montón de cosas que se hacen aquí dentro que no nada que ver con nosotros y necesitamos estudiar un poco de historia para saber qué significaba hacer esto, de cambiarse, no sé, un zapato, de que una mujer se acostó a los pies de otro hombre y qué quiere decir todas esas cosas. Pero sigue siendo muy relevante para nosotros. El mensaje del libro, ¿no? El mensaje del libro es importante para nosotros y tenemos que, creerlo y aplicarlo, ¿no? Parece una novela y algunos lo toman así, pero yo digo, parece, ¿no? No lo es, ¿no? Parece una novela con un final feliz. ¿Cómo sería la trama de la novela? Bueno, básicamente una mujer pobre, viuda, vuelve a encontrar el amor. Hay un pequeño obstáculo para que ese amor se consuma, pero finalmente el amor triunfa y la joven viuda vuelve a casarse y tiene un hijo. Tiene un hijo, no sé si el más, no es importante, sí lo es, pero esta mujer, de su descendencia viene David. Ella es la bisabuela de David. Y bueno, de esa descendencia sabemos que viene el Cristo, ¿no? Así que, es una linda historia. A todo esto le añadimos, como parte de la novela, que la mala no es la suegra, ni siquiera otra mujer. Todo lo contrario, este libro rompe ese esquema instaurado en nuestra sociedad de que tiene que haber como que cierta enemistad entre la nuera con la suegra y viceversa también, ¿verdad? Por lo general, nosotros hoy en día hacemos bromas con respecto a esto, ¿no? No, que la suegra esto y aquello, pero no, acá nada que ver en este libro. De hecho, la Noemí, la suegra de esta joven Ruth,
podemos decir que en la historia es más importante aún que esta mujer que lleva el nombre del libro, ¿no? Llegó a ser muy importante para ella, bueno, para la historia también, ¿no? Así que nada que ver a cómo consideramos hoy la relación suegra y nuera. Esta es una buena suegra que experimenta en su vida la bondad del Señor, a pesar de la tremenda tragedia que le había tocado vivir, ¿no? Noemí pierde a su esposo, pierde a sus hijos, pierde su economía, bueno, básicamente quedó en la ruina, le quedó una nuera solamente. Es muy corto el libro, como estoy diciendo, solo 85 versículos en 4 capítulos que alguien dividió de esa manera. Ahora, hay tantas cosas para edificar nuestras vidas acá y aprender. Algunas son secundarias, pero son útiles. Todo lo que está en la Escritura es útil para nosotros, pero otras son indispensables y nos tiene que generar asombro a medida que vamos avanzando en el libro y moldear también nuestra forma de vivir. Y me refiero a la comprensión de la soberanía de Dios, que tanto permea en este librito, ¿no? Tan pequeño, pero se ve mucho eso. Porque el personaje principal del libro no es Ruth, obviamente, no es su suegra Noemí, no es el pariente redentor, ¿no? No es Booz, ninguno de ellos. El personaje principal, él es Dios en todo en el libro, ¿no? Ahora, no lo ves a Dios aquí abriendo el mar en dos, no está haciendo grandes milagros ni nada por el estilo, no está hablando audiblemente a los hombres, no está derrotando ningún ejército, pero en esta historia, como en toda la historia de la humanidad, Dios está muy activo, guiando todas las cosas para que sus propósitos se cumplan, ¿no? Está ahí en la tragedia, detrás de bambalinas, como dicen, detrás de una cortina, pero Dios está muy activo en todo este libro, bueno, guiando todas las cosas para el bien de sus hijos y su propia gloria, ¿no? Ahora, no sabemos quién escribió el libro. Dice Ruth acá y algunos capaz que piensan, Ruth lo escribió. Bueno, no sabemos eso. Lo vamos a estudiar, pero no sabemos quién lo escribió. La tradición judía dice que fue Samuel. Puede ser, pero tampoco hay mucha certeza que él sea, ¿no? Dicen esto debido a que no murió hasta que ungió a David como rey. Puede ser, ¿no? Pero también es difícil que sea él, porque si bien él no muere hasta que unge a David, cuando David ya es rey, él está muerto. Así que esa es una prueba fuerte de que probablemente él no sea el escritor de este libro, ¿no? Y la parte final del libro da a entender que David ya reinaba cuando esto ocurre, ¿no? Así que puede ser Samuel sí, Samuel no importa. Tampoco sabemos quién escribió la carta a los hebreos y reconocemos la inspiración del libro y también de este, ¿no? Bueno, entre los temas que encontramos acá en este librito, como alguien dijo, hay una combinación de temas. Esperanza y desesperanza, muerte y vida, dolor y gozo, soledad y compañía, reclamo y gratitud, hambre y provisión, abandono y redención, nombre trágico y nombre célebre. Bueno, hay mucho contenido en pocas palabras, ¿no? Entre algunos de los temas. Ahora, algo a destacar de este libro. Hay como pequeños vislumbres aquí de algo que veremos en su esplendor en el Nuevo Testamento, y es la inclusión de los gentiles al pueblo del Señor. Ruth es una mujer pagana, ella es moabita, pero llegó a ser parte del pueblo del pacto y a adorar al mismo Dios que los israelitas. Y como dije, de su descendencia viene nada más y nada menos que el Cristo, ¿no? Esto es algo que aprendemos en el Nuevo Testamento. Efesios nos enseña que, bueno, los gentiles también somos parte del pueblo del Señor. Es decir, sin este libro tendríamos 999 piezas del rompecabezas y nos faltaría una pieza. Y este librito es lo que completa ese rompecabezas, ¿no? En el Nuevo Testamento, en la genealogía del Cristo se la menciona. Mateos 1, 5 y 6. Yo lo leo, dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Bueno, y así hasta llegar a Jesús, ¿no? Como dije, la bisabuela
del rey David. Así que vamos a prestarle atención a este libro unos domingos. A lo mejor hacemos hoy, después paramos y bueno, en algún momento vamos a volver. Pero como he dicho, tomándolo como un relato histórico, ¿no? No como un mito ni una novela, como algunos creen, no es así, ¿no? Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor, la tragedia azota a una familia. La historia tiene un final feliz, ¿no? Los que conocen ya lo saben, pero el comienzo es muy trágico, ¿no? Y es algo impresionante lo que vive toda esta familia. En primer lugar, notemos el tiempo, hermanos, y lugar de los acontecimientos difíciles. Aconteció, el primer versículo, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Está ahí nomás, por el momento. Para muchos es difícil, y muy difícil, o casi imposible, encajar con exactitud la fecha en la que se da esta historia. Los jueces gobernaron entre 350 años aproximadamente. Puede ser casi al final del periodo que gobernaron estos y al comienzo de la monarquía, más o menos por ahí se cree que se dio esta historia. Ahora, lo cierto es que gobernaban los jueces y hubo hambre en la tierra. Eso es interesante, ¿no? El pueblo de Israel estaba muy, lamentablemente, acostumbrado a esos periodos de hambre, pero obviamente eran responsables. El hambre en la época de los jueces, por lo general, lo ocasionaban los enemigos, pero Israel era responsable principal de que eso viniera porque se apartaban del Señor y ahí las consecuencias. Era parte del castigo del Señor cuando ellos abandonaban su ley, ¿no? El hambre, la peste o la derrota contra sus enemigos eran consecuencias de, apartarse del Señor. En Jueces 6 nosotros leemos del llamamiento de Gedeón. Él estaba sacudiendo trigo en el lagar, ¿recuerdan? Para esconderlo de los madianitas. Estos tipos, cuando era la época de cosechar, se unían con otro grupo, los amalecitas, y venían en masa y arrasaban con todo en Israel. Todos los animales se llevaban y aún la cosecha, e Israel empobrecía tremendamente. Y es ahí cuando clamaban a Dios y el Señor le enviaba un libertador, ¿no? Pero esto era consecuencia de su mal andar. ¿Recuerdan también cuando David hizo el censo, pecando así contra el Señor? El Señor le dio 3 opciones de castigo. La primera era, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Eso están viviendo ahora también, por causa del pecado, ¿no? Así que a esta familia le toca un periodo de hambre. Alguien observó como una ironía en esto, ¿no? Todo esto acontece en Belén. Y Belén significa casa de pan. En casa de pan hay hambre, ¿no? Eso es lo que está viviendo la familia. Es como que en casa del zapatero los hijos anden descalzos, ¿no? Pero hay más de los días de los jueces en el cual acontece esto. Sabemos que fue un periodo de carencia moral impresionante, el tiempo que gobernaron los jueces, ¿no? Varias veces se repite en el libro, ahí a su izquierda solamente, así como finalizan. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay peor cosa que vivir en un lugar en el que cada uno hace lo que bien le parece. Una anarquía completa, ¿no? La historia comienza en Belén, así comienza acá el versículo 1. Ahora esto es muy interesante porque algunas cosas significativas sucedieron en Belén. Por ejemplo, en Belén murió Raquel, la esposa de Jacob, Génesis 35:19. Belén sería considerado años después como el pueblo natal de David. Pero sin duda que la posteridad recordaría a Belén, porque allí fue donde nace el Señor Jesús, ¿no? Sin embargo, también sucedieron cosas horribles en esa ciudad. Hubo un levita de Belén que emigró por razones económicas, pero terminó muy mal, Jueces 17. Sin embargo, lo más terrible que puedas encontrar casi en la Escritura se encuentra en el capítulo 19 de Jueces, ¿no? De Belén era la concubina de otro levita. Esta mujer le fue infiel a ese hombre. El hombre la fue a buscar amorosamente y regresó otra vez. Mientras regresaba, ciertos hombres perversos, violaron a esta mujer en masa y la dejaron básicamente
Algunos dicen muerta o casi muerta. Quien era su compañero la descuartizó en 12 pedazos. Conocen la historia, ¿no? Y la envió a cada una de las 12 tribus de Israel. Bueno, después se armó un tremendo conflicto con esa tribu, un montón murieron. Bueno, terrible todo lo que pasó, ¿no? Pueden leerlo después en Jueces capítulo 19. En este contexto, en este lugar, dice el versículo 1, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron. Otra ironía, si se quiere. El padre de familia, Elimelech, su nombre significa Dios es mi rey. Ahora, su decisión de irse a vivir a los campos de Moab parece demostrar muy poca confianza o nada de confianza en ese reino. Él se está mudando a tierra de enemigos. Los moabitas siempre fueron antagónicos al pueblo del Señor. Siempre hubo conflicto entre ambos, ¿no? Y la ley de Dios prohibía, Deuteronomio 23, 3 y 4, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecir. Bueno, seguramente recuerdan también esa historia, ¿no? Conocida. Ahora, a lo mejor en el tiempo que se muda, puede ser que no hubiera conflicto entre Israel y Moab, o el conflicto solamente abarcaba cierta zona y no todo el país. Bueno, es una posibilidad. Pero es lo que este hombre hace, ¿no? Y no es el mejor lugar que escogió para mudarse con su familia. Abraham cometió un error semejante cuando decidió mudarse a Egipto. O Lot cuando se mudó a Sodoma, ¿no? Warren Wiersbe dice, mejor morirse de hambre en la voluntad de Dios que comer del pan del enemigo. El ideal sería que este hombre se quedara en Belén y confiara en que Dios le iba a proveer para sus necesidades, ¿no? Después de todo, la Escritura dice, joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Salmo 37, ¿no? Además, qué decisión tan trágica de llevar a toda su familia a un lugar donde adoran un Dios extraño, a Quemos, y también donde no se rigen bajo los estándares morales de la ley de Dios. Está cometiendo un suicidio espiritual este hombre al ir a ese lugar. Está exponiendo a toda su familia a creencias y costumbres que podrían afectar su vida espiritual. Como hacen muchos creyentes hoy en día también, ¿no? ¿Por qué no? Frecuentan lugares en los que la influencia para sus vidas y la de sus hijos son diabólicas y pueden desviarle de la verdad. Tenemos ejemplos de eso y la experiencia nos dice lo mismo, ¿no? Si bien los que saben dice que la expresión fue a morar indica que solo era temporal. Iba por unos años hasta que, bueno, Dios visitara otra vez a Israel y se volviera. Va, pero con la idea de regresar. Sin embargo, el tiempo total que estuvieron allí parece que fue de 10 años, como indica el versículo 4, ¿no? Es decir, toda la familia, aun cuando muere el hombre, mueren sus 2 hijos, estuvieron allí 10 años, ¿no? A todo esto, a Elimelech parece ser que no le pesaba que sus hijos se casaran con mujeres paganas, ¿no? A pesar de que la Biblia condenaba eso. Si bien se casan una vez que él muere, no parece haber indicaciones de su parte de que no lo hicieran, ¿verdad? Otros hombres en la Escritura sí lo hicieron. Abraham por lo menos buscó una esposa para su hijo Isaac que fuera del pueblo del pacto, no que tomara a cualquier mujer, ¿no? Este hombre, bueno, no fue por esa misma dirección. Salomón, por casarse con mujeres paganas, estas desviaron su corazón. Y el tipo terminó adorando ídolos, cuando era un devoto del único Dios verdadero. Bueno, eso está pasando acá también, ¿no? O este hombre no está considerando eso, mejor dicho. ¿Sí? Es un error afirmar, también, ¿no? Esto es una aclaración, es un error afirmar
que todo lo malo que le sucedió es como consecuencia de que se fuera a Moab, ¿no? Y si él no se iba, bueno, iba a estar muy bien en Belén. Eso también es un error. No está bien decir eso, ¿no? Que todo esto malo que le está pasando a él fue por irse allá. Al menos el libro no arroja culpa sobre este hombre, ¿no? No son las consecuencias de su mala decisión. Hay un propósito mayor a todo esto, ¿no? Pero bueno, más allá de los errores de este hombre como creyente en Dios, esposo y padre, esto no se le escapaba a Dios. O mejor dicho, él utilizaría aún esto para llevar adelante sus propósitos, ¿no? No recae culpa sobre este hombre por esa decisión. Además, esto es importante, la historia del libro no se trata sobre las malas decisiones de las personas, ¿no? No es el énfasis de eso. Sabemos también que Abraham, luego Isaac y también la familia de Jacob fueron a buscar alimentos a otros lugares, sobre todo a Egipto, y no le pasó nada malo a ninguno de los tres. Después, desde el punto de vista humano, es una opinión. Está bien lo que hizo el hombre, ¿no creen ustedes? Por un lado, bueno, entendemos que es una cultura pagana, etcétera, todo lo que saben, pero por el otro lado, él puede razonar. Hay escasez acá. Voy a proteger a mi familia yéndome al otro lado del río. Cuando la cosa mejore en Israel, me vuelvo. También puede estar bien ese razonamiento. El punto es que la tragedia alcanzó a esta familia, así como nos puede alcanzar a nosotros en cualquier momento, hermano, ¿no? Lo que este hombre vive es tremendo, entiendo, pero el Señor permitió que así fuera y puede ser también así en nosotros. En segundo lugar, notemos más de cerca las experiencias difíciles de la familia. Versículo 3 al 5. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué tragedia, ¿no? La que vive esta familia. Ahora aquí va cobrando protagonismo Noemí, ¿no? La suegra de Ruth. Ella pierde a su esposo, ella pierde a sus 2 hijos. Noemí también perdió la fuente de sus sostenimientos. Era una época patriarcal, como quien dice, y el sostén de una familia dependía, bueno, enteramente del hombre. Noemí también perdió el gozo, y ¿por qué no la razón de seguir viviendo? Si le pasó absolutamente de todo. Una consecuencia que esperaríamos sería que ante tanto dolor, la mujer comenzara a enfermarse físicamente, cayera en depresión y pronto se uniera a sus difuntos. Si fue durísima la suerte que le tocó vivir. A todo esto se encuentra en tierra extranjera. ¿Qué más le podía pasar a Noemí? Ahora, desconocemos nosotros las causas prematuras de la muerte de estos 2 jóvenes, ¿no? Del hombre a lo mejor era, bueno, muy mayor, es una posibilidad, pero de los jóvenes que mueran, saben que hay toda una teoría detrás de las muertes de estos 2 jóvenes. Algunos se basan en los nombres que ellos llevaban para concluir en lo siguiente. Por ejemplo, ustedes saben que antiguamente cuando le ponías un nombre a tu hijo, eso podía indicar alguna dificultad que tuviera en su físico o alguna experiencia vivida en su momento. Recuerden que cuando nace Esaú, nació todo velludo y, ¿no? Bueno, peludo básicamente. Su nombre significa eso. Y a Jacob le pone Jacob porque cuando nace estaba agarrado del calcañar de su hermano. Es decir, de una circunstancia, bueno, allí van los nombres. En este caso, Mahlón deriva de una raíz hebrea que significa enfermedad o debilidad. Y Kelión está relacionado con una raíz hebrea que significa consumirse o desvanecerse. Los que no toman el relato como histórico, sino ficticio, ven esto como una ironía del escritor, ¿no? Sin embargo, no estamos mal si pensamos que al nacer, los niños, sus padres percibieron algo en su físico
que llevó a escoger ese nombre, ¿no? Nació Kelión y está medio enfermo, bueno, ponemos Kelión, medio trágico el nombre, ¿no? Pero es una posibilidad. Tampoco quiero irme demasiado lejos, ¿no? Pero puede ser que los padres vieron algo en su físico, en ambos, y los llevó a escoger esos nombres. Lo cierto es que murieron relativamente jóvenes y ni siquiera pudieron procrear, ¿no? Era raro que se casaran y no tuvieran hijos. A lo mejor no tuvieron los años suficientes. Volviendo Noemí, viuda, sin hijos, pobre, desamparada. Pero vemos que por lo menos en la tragedia, determinación para salir adelante parece que tenía, ¿no? Se quería recomponer, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 7 también. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, muchas opciones no tenía esta mujer, ¿no? 1, 2, como muchas. Es una mujer mayor, para no decir vieja, según ella misma en el versículo 12, sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin posibilidad de volver a casarse, pobre y afligida. Solo faltaba que le cayera un rayo y, como quien dice, y la partiera. ¿Qué más le podía pasar? De los 2 sexos, dice un comentarista, la mujer es la más débil. De las mujeres, las ancianas son más débiles. De las ancianas, las viudas más lamentables. De las viudas, las que son pobres. Su situación más lamentable. Y concluye, muchos hombres han tenido aflicción, ninguno como Job. Muchas mujeres han tenido tribulación, ninguna como Noemí. Pero comienzan a hacer planes para hacerle frente a la vida, ¿no? Por lo menos no se detuvo esta mujer en su aflicción, algo estaba comenzando a hacer. Y acá comenzamos a notar la providencia de Dios en esta historia, en este libro, ¿no? Oyó que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Esto es, enviándoles lluvia para las cosechas, o por lo menos deteniendo el saqueo que los enemigos de Israel hacían continuamente cuando era época de cosechar, ¿no? Una de las 2 posibilidades puede ser. Así que decidió volverse con una chispa de esperanza. Belén está volviendo a ser casa de pan. El Señor la está visitando. Ahora, la costumbre en aquel tiempo era que al despedir a alguien hicieran un trecho caminando juntas, ¿no? No era como ahora que le abrimos las puertas a Dios, la acompañaban un tiempo y después se volvían. Según indica el versículo 7. Y mientras caminaban, a lo mejor llegando cerca de la frontera, ahí vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 18. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Hermoso lo de esta mujer. Una suegra con todas las letras. No como la que tenés vos, seguramente estás pensando, ¿no? No, una verdadera mujer. Había un amor mutuo, inmenso entre ambas, ¿no? A veces uno trata de imaginarse las cosas que pasaron por la mente de esta mujer mientras iba regresando con Ruth hacia Belén, ¿no? Yo pienso en Noemí dándole a la maquinita mientras caminaban juntas. Llegar a Belén con dos mujeres moabitas. ¿Y si la gente la rechaza? ¿Y si no consiguen marido? ¿Y de qué vamos a vivir? Entonces, en 4 intentos le dice que se vuelvan. Una de ellas se volvió y la otra, bueno, resolvió, creo que por cuestiones espirituales, seguir con esta mujer que ahora vamos a ver. Entonces concluye, lo mejor es que no vayan y se queden en su país. Ahora llama la atención, son pequeños detalles del relato, ¿no? Lo del versículo 9, que Noemí le dice que vuelvan a la casa de su madre y no la de su padre. ¿Por alguna razón? ¿Será por alguna costumbre? Bueno, algunos sugieren que las esposas orientales solían vivir aparte de sus maridos en tiendas o departamentos especiales. No sé si es bueno o malo eso, pero bueno, cada uno hacía rancho aparte, ¿no? Sin embargo, Noemí está pronunciando una bendición para estas jóvenes viudas. Jehová haga con vosotras misericordia. Jehová os conceda que halléis descanso y a la vez desea que se vuelvan a casar otra vez. Impresionante el corazón de esta mujer, ¿no? Para nada egoísta. Si sus 2 nueras se quedaban con ella, sacaría mucho provecho de ellas, ¿o no? ¿La podrían cuidar? El relato dice que ya estaba vieja. Bueno, podrían buscar algún sostén económico para ella. Bueno, pero sola no iba a estar. La soledad es temida en la vejez. La iban a ayudar un montón, pero ella la quería despachar. Ahora, muy interesante también, hermanos, que esta mujer, Noemí, a pesar de haber estado 10 años en tierra de los moabitas que adoraban a un dios pagano, no abandona la fe. Sigue creyendo en Jehová. Está invocando al Dios de los israelitas en tierra de paganos. Es decir, era su Dios en Israel y también en Moab. No creía como algunos que tal Dios estaba limitado solamente a un lugar específico, ¿no? Hay un relato bíblico que nos muestra cómo algunas personas pensaban que tal Dios era solo para determinado lugar. En Primera de Reyes, no lo busquen, pero ahí en el capítulo 20, los sirios que están en guerra con Israel quieren trasladar la batalla a otro territorio, porque pensaban que Jehová era solo Dios de las montañas y no de los valles. Como explicamos una vez, probablemente también Jonás, al huir a Tarsis, pensaba que estaba escapando de la presencia de Jehová, que estaba solamente en Jerusalén. Es una posibilidad. Pero Noemí, en su vida trágica, aún sigue creyendo en el único Dios verdadero. Impresionante, ¿no? Nunca ha perdido la fe en el Señor. Ahora, no debemos tomar todas las reacciones de Noemí y convertirlas en afirmaciones sobre la naturaleza de Dios. Ella en el versículo 13, al final, dice que la mano de Jehová ha salido contra ella. ¿Y esto es así? ¿Fue Dios enviándole todas cosas malas a esta familia? Si bien creemos que Dios es soberano, tampoco es que se la agarró con esta pobre mujer, ¿no? Para hacerle mucho daño. No me parece que sea una declaración teológica. Probablemente sean expresiones de sus emociones en ese mismo instante, ¿no? No debemos buscar mucho más. Puede estar pensando que todo esto malo le sucede por salirse de la tierra de Israel y por lo tanto el Señor se volvió en su contra. Puede estar pensando que el Señor la ha desamparado. Es decir, tiene contradicciones en su postura, ¿no? Por su sentimiento. No deja de creer en el Señor, pero está abrumada por la situación y hasta piensa que el Señor está en su contra, cuando el relato del libro demostrará todo lo contrario. Dios estaba con ella.
Pero no pensamos nosotros también cuando nos va completamente mal, Dios se volvió en mi contra. Dios me ha desamparado, es lo primero que pensamos. Y puede ser que es lo que le está pasando a esta mujer. Pero Dios está con ella. Y esto es algo que no deja de sucedernos a nosotros, ¿no? Seguimos creyendo en el Señor, pero la tormenta también nos sacude y a veces hacemos declaraciones que no expresan lo que verdaderamente creemos, ¿no? La emoción nos jugó una mala pasada. No quiero saber nada con Dios. Pero no es lo que pensamos verdaderamente en nuestro corazón. Es la situación del momento que nos abruma. Además, lo del versículo 15 es muy contradictorio en cuanto a la fe, ¿no creen ustedes? Por un lado, Noemí bendice a sus nueras deseando que el Señor haga misericordia con ellas. Pero por otro lado, despide a Ruth diciéndole que tome el ejemplo de su cuñada que se volvió a su pueblo y a sus dioses. En otras palabras, le está diciendo a Ruth, volvé a tu antigua vida de idolatría. Eso no ayuda mucho, ¿verdad? Se le chispoteó, podríamos decir, a Noemí. Es una posibilidad. Ahora, sé que hay mucho también acá para especular, ¿no? Porque otros también suponen, como el caso de un comentarista que dice, ella sin duda prefería someter a su nuera a una prueba final y llevarla a un autoexamen exhaustivo, en lugar de alentarla a volver a sus centrales formas de adoración. ¿Puede ser una prueba? Si verdaderamente creen en el Señor, bueno. Lo cierto es que fueron difíciles las experiencias de esta familia, ¿no? Muy difíciles. Al cabo de 10 años se desmoronó todo lo que habían construido juntos. Y las tragedias son así, ¿no? No avisan. De una hermosa familia de 6, que obviamente se iban a multiplicar, quedó una mujer sola, desamparada, ¿no? Qué tragedia. En tercer lugar, podríamos ver también, a pesar de esto, que hay como una esperanza todavía en la tragedia, ¿no? No está completamente derrotada esta mujer. Como ya leímos, desde el versículo 14 aparece otra de las protagonistas de esta historia, una tal Ruth, que en el libro es conocido como Ruth la Moabita. El autor quiere destacar esto, ¿no? 1:22, 2:2, 2:6, 2:21, 4:5 y 4:10, ¿no? Ruth la Moabita, Ruth la Moabita. Ahora, ¿de dónde surgen los moabitas? Bueno, la Biblia nos da básicamente detalles exhaustivos en cuanto al origen de esto, ¿no? Recuerdan que Lot, el sobrino de Abraham, tuvo 2 hijos de sus hijas, es decir, de una relación incestuosa. Ambas hijas embriagaron a su padre, tuvieron relación con él, con el fin de no perder la descendencia, ¿no? Uno de los hijos que nació de esa relación incestuosa llamaron Moab. De ahí vienen los moabitas, ¿no? Y del otro, bueno, vienen los amalecitas. Fue lo que pasó, ¿no? Es decir, los moabitas tienen un parentesco un tanto lejano, pero lo tienen con los israelitas. Pero siempre fueron como enemigos, ¿no? O antagónicos, por lo menos. Esta joven, como también se la llama en el libro, decidió quedarse con su suegra. Estaba haciendo un honor a su nombre, cuyo significado es amistad. Casualidades, no lo sé, pero bueno, tiene una amistad enorme con esta mujer, pero hay algo más que un cariño por su suegra. Esa expresión poética del versículo 16 y 17, probablemente los más conocidos del libro, es una declaración de fe impresionante, ¿no? En el Dios de Israel. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Noten esto. Así me haga Jehová un juramento, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, ¿no? Piensen en esto.
Ruth está observando la vida de su suegra, una mujer viuda, sin hijos, en la miseria y con una vaga idea de volver a su pueblo con la esperanza de encontrar algo más que dolor. Y dice, quiero ir contigo. Raro esto. El pueblo del pacto será mi pueblo. El Dios de Israel será mi Dios. Renuncio a mis dioses paganos. Jehová es el único Dios y hago juramento que sea castigada por Dios si no cumplo con esto. Esa era la forma de juramentar que tenían los israelitas, ¿no? En 1 Samuel 25-22 David dice, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Este es uno de los argumentos por el cual creen que Samuel fue el escritor de este libro. Porque este tipo de juramento lo vas a encontrar en varias oportunidades justamente en el libro de Samuel. Bueno, 2 Reyes 6 también dice, ahí se juramentó el rey de Israel para dar muerte a Eliseo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ruth se compromete mediante un juramento que pide castigo si ella no es fiel a su promesa. Tiene que haber algo espiritual ahí para hacer semejante declaración, ¿no? Pero qué resolución la de esta joven moabita. Era más judía que moabita, o más judía que cualquier judío. Su decisión tenía, hermanos, implicancias espirituales, ¿no? En el capítulo 2, versículo 12, Booz le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Aquí va. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto es como una conversión de esta mujer al Dios de Israel, ¿no? Una renuncia a tales dioses y un compromiso a seguir al Dios de Israel. Dispuesta a renunciar a todo, dispuesta a vivir con el pueblo de Dios. Y esto a pesar de lo que le había tocado vivir con su suegra. Cualquiera diría en esta situación algo así, pero ¿qué sentido tiene ser una creyente en el Dios de Israel si así me va en la vida? ¿O qué sentido tiene ser un cristiano si todo me está yendo mal? Bueno, la fe verdadera sobrepasa cualquier tragedia, ¿no? Y hasta lo último igual seguís confiando en el Señor. Es más, en épocas de crisis es cuando más te deberías aferrar todavía al Señor y más ejercer la fe. Ante tal declaración de esta joven moabita, versículo 18, viendo Noemí que estaba tan resuelto a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, la travesía llevaba, según los que saben, dan una cifra elevada, unos 80, 100, 120 o 140 kilómetros desde Moab hasta Belén. Ahora recuerden el contexto en el cual se hacen estos kilómetros, ¿no? Caminando, atravesando, valles, montañas, subiendo, bajando y sobre todo 2 mujeres solas andando. Qué peligroso, ¿no? En esto, entre líneas, también podemos ver la providencia de Dios guardando a estas 2 mujeres, ¿no? Para que luego pueda cumplir sus propósitos con estas, y con la descendencia de una de ellas, ¿no? El punto es que llegaron a casa de Pan, Belén, y toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, específicamente por Noemí, ya que preguntaron, ¿no es esta Noemí? O como dicen otros, ¿de veras es Noemí? Desconocemos la razón exacta. ¿Por qué el asombro de toda, dice ciudad, pero es una aldea Belén, ¿no? ¿Por qué el asombro? Algunos aportan que debido a la tragedia que le tocó vivir a esta mujer, su rostro había cambiado. ¿Entienden lo que digo, no? Los achaques de la vida, como quien dice. Me acuerdo de un hombre que ya partió. Él decía, no sé si estaba bien lo que dijo, pero como estaba viviendo
tantas crisis con su esposa, es decir, enfermedades. Bueno, él ya estaba con un cáncer muy avanzado, etc. Y él decía, mi esposa envejeció 10 años más, dice, con todo esto. No estaba bien que lo dijera, pero es lo que él observaba por lo que vivía, ¿no? Y puede ser que por esto el asombro de las personas, el rostro de Noemí había cambiado. Pero el asombro también puede ser por el hecho de verla sin su marido y sin sus 2 hijos y con una mujer moabita, ¿no? También queda bien esto. Ahora, la respuesta de Noemí ante el asombro de la aldea genera cierta tensión entre los comentaristas, ¿no? Ella declara que el Todopoderoso la puso en grande amargura. No significa una raíz de amargura, amargura de espíritu, ¿no? Eso es rebelión y apostasía, sino la experiencia amarga que había tenido. También Jehová la ha vuelto con las manos vacías. Ella salió con esposo, con hijos, con esperanza, a lo mejor con economía, fuerzas. Volvió sin nada, solo una nuera. Y añade que Jehová dio testimonio contra ella. Y otra vez, que el Todopoderoso la ha afligido. Y hay toda una controversia entre los que comentan esto. ¿Y esto es así? ¿Esta es la teología de Noemí? ¿Ella está comprendiendo la soberanía de Dios o está malinterpretando a Dios? Parece un poco a las declaraciones de los amigos de Job, ¿no? Todo esto te está pasando porque vos hiciste esto. Por eso Dios te castiga. Noemí como que se siente culpable. Hizo mal y Dios salió a su encuentro. Y expresa lo que expresa, ¿no? Ahora, la tensión es entre atribuirle a Dios el mal y las desgracias o creer que todo acontecimiento responde a su soberanía. Hay una vasta diferencia ahí, ¿no? Creer en que el soberano rige los tiempos y permite esto, o decir directamente Él me mandó todo esto porque una me habré mandado yo. Es decir, es la postura de Amós 3:6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O Efesios 1:11. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, acá hay una cuerda teológica muy delgada, por la cual, por lo menos, no tengo muchas ganas de caminar, porque tampoco parece que la porción nos indica hacerlo, ¿no? Noemí simplemente es una mujer sufriente que no entiende bien las cosas que le sucedieron. Se las atribuye a Dios, pero sin mucha claridad. Sin embargo, aún conserva la fe en Dios. Y eso sí podemos destacar. A pesar de que cree que Dios le hizo mal, regresó al pueblo del pacto, cuyo Dios es Jehová. Ahora, su declaración es cierta, hermanos. Ella cree que hay un Dios soberano en los cielos, que rige todos los asuntos de los hombres y que de alguna manera permitió todo lo que le tocó vivir. Porque no fue suerte ni azar lo que le pasa a esta mujer, ¿no? Lo que por el momento Noemí no puede experimentar es la gracia de Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Ella veía que Dios estaba detrás de todas sus angustias, pero no veía que había un propósito de Dios detrás de eso. Si no, respondería de otra manera. No andaría por la vida diciendo, el Todopoderoso me dejó en la ruina, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Más bien diría como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bueno, no podía percibir todavía eso, ¿no? Ahora, los creyentes en Cristo sabemos de Romanos 8:28. Y aún así nos amargamos y respondemos de una manera inadecuada ante las pruebas que el Señor permite en nuestra vida. Así que no le podemos reprochar nada a esta mujer, ¿no? Ya está en Belén. Es el comienzo de la siega, de la cebada. Por lo menos esperanza de una vida mejor que la que tuvo en Moab. Hay, ¿no? Puede ser pequeña, mediana o grande, pero la hay. Bueno, una familia que atravesó una gran tragedia. Bueno, supongo que hay algunas lecciones prácticas y teológicas, ¿no?, para nosotros que podemos extraer de este capítulo.
lecciones prácticas, tengo 3. Primero, no sé hasta dónde ha influido eso de que con las suegras o las nueras tiene que haber cierta enemistad. Parece ya instalado en nuestra sociedad. Te vas a llevar mal con tu suegra o te vas a llevar mal con tu nuera. Acá observamos todo lo contrario. Tu suegra o tu nuera sigue siendo aquel prójimo a quien tenés que amar, ¿no? La historia nos muestra esto. Mejor que nos impacte las escrituras y no la cultura, ¿no? Es un gran desafío, este amor que había entre ambas, ¿no? Como algo práctico. Segundo, Dios obra incluso en los momentos de amargura. Noemí se siente vacía y amargada, como que Dios está en su contra, pero no está sola. Dios está obrando tras bambalinas, en silencio, sin hacer mucho ruido. Por eso, aunque te vaya mal, y si sufriste algunas pérdidas como Noemí, confía en que Dios no abandona. No lo hace. No lo hizo con Noemí, no lo hará con nosotros, ¿no? Incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas, Dios no nos va a abandonar. Tercero, tenemos a una joven moabita que decidió seguir al Dios de Israel, abandonar los dioses paganos y ser parte del pueblo del pacto. ¿Y quién se iba a imaginar que sería parte de la genealogía del Mesías, ¿no? Eso es impresionante. Por eso Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Si sos pecador, pagano, idólatra, lo que sea, también podés venir al único Dios verdadero y Él te salvará y hará algo útil contigo. Como lo hizo con esta mujer, ¿no? Y una lección teológica que extraemos de aquí, la soberanía de Dios en medio de las elecciones humanas, ¿no? Está aquí. Noemí y su familia enfrentan un tiempo de hambruna, ¿sí? Toman decisiones difíciles, les va mal, muy mal, mejor dicho, y parece que todo está perdido, ¿no? Pero Dios está tejiendo su propósito a través de sus vidas. Esto tiene una implicación teológica. Dios utiliza incluso nuestras decisiones imperfectas para cumplir su plan perfecto. No es para que justifiquemos nuestro mal accionar o mala decisión o que pueda ser apresurada y fuera de su voluntad con sus respectivas consecuencias, no. Pero aún en esas decisiones o estas decisiones no anulan la soberanía de Dios, ¿no? En este Dios con tal atributo tenés que confiar. Él lo sabe absolutamente todo y rige todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, ¿no? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por la escritura, la bendición de contar con este libro. Y gracias por conocerte mejor, entendiendo este atributo tan maravilloso como lo es tu soberanía, tu providencia. Señor, te pedimos que nos afecte a nosotros, que podamos entender que tú riges todas las cosas conforme a tu voluntad. Tú estás de nuestro lado también, que somos tus hijos. Todo nos ayudará a bien. Ayúdanos a tomar también estas lecciones prácticas que podemos aprender de este libro. En el nombre de Jesús. Amén.